Nos encontramos a un par de días de Navidad y pareciera que la pandemia y la cuarentena, estas cuarentenas intermitentes, no han frenado el ajetreo que gira en torno a esta época. Muy por el contrario, pareciera que se viera todo más visible y todo se ve más lleno. Quieres entrar a una tienda o comer en algún restaurante y hay fila. Uno quiere sacar dinero del cajero y hay fila. Quiere ir al baño y hay fila. Todo esto parezca que hay más gente de la que real es. Con Pía hace unas semanas estamos en Rancagua y ayer nos pidió mi mamá que fuésemos a retirar unas compras que ella había hecho por internet al mall principal de Rancagua. Y menciono esto porque Rancagua es una ciudad mucho más chica que Santiago y alrededor de 250.000 personas, y tormentosamente estuvimos 40 minutos intentando salir del estacionamiento del mall. Es inevitable, yo creo que a más de alguno se habrá preguntado, pero es inevitable no llegar a preguntarnos qué tiene que ver con todo esto con el nacimiento del Salvador. ¿Qué tienen que ver los sudorosos viejitos pascueros vestidos con trajes que evidentemente no fueron creados para este lado del planeta y sobre todo en esta época? ¿Qué tiene que ver los gigantes árboles de Navidad en los centros comerciales que tienen adornos, tonalidades verdes, rojo, dorado, plateado? ¿Qué tiene que ver estresarnos por comprar regalos o reventar el cupo de nuestras tarjetas de crédito? No quiero aparentar ser un Grinch que odia la época navideña. De hecho, más de algún elemento de la época podemos encontrarle cierto sentido y conexión con el nacimiento de Cristo. Por una parte, es evidente cómo aparece esta falsa Navidad comercial, pero revisaba redes sociales y me encontraba con una segunda falsa Navidad. Veía historias, publicaciones un tanto más moralistas, con mensajes de esperanza, de fe, de unidad, que se levantan contra esta Navidad consumista. Una Navidad con muy buenos deseos, pero deseos y valores huecos al no estar cimentados en Cristo y en su obra redentora. Es triste ver tanta gente celebrando la época sin tener el sentido de esta. Tanta gente desconociendo o haciendo caso omiso a la época y lo que esto conmemora. Es como si nos pusiéramos felices por celebrar un cumpleaños e hiciéramos toda una parafernalia. Compráramos la torta, adornáramos el lugar del evento, contactáramos a los invitados y los confirmáramos, preparáramos el picoteo, disfrutáramos del evento, lo pasáramos increíble, pero si alguien te llegase a preguntar, oye, ¿y quién está de cumpleaños? Tú le respondieras ni idea. O sea, algo he oído, pero no, que no te importe quién es el cumpleañero, tú solo celebra y aprovecha que justo el cumpleaños cae en feriado. Puede sonar chistoso, pero así es como muchos pasarán esta fecha. Es por eso, hermanos, que los quiero invitar a que hagamos algo no especial de la época, sino algo que hacemos domingo a domingo, semana a semana, como iglesia. Y esto es recordar y gozarnos en que el Verbo se hizo carne. Pero antes, quiero invitarlos a orarle al Señor y pedir su guía. Padre Santo, venimos delante de ti como congregación porque reconocemos que dependemos de ti eternamente. Dependemos de tu guía, dependemos de la presencia de tu Santo Espíritu, porque si tú no estás en medio de este sermón, si tú no estás en la casa de cada uno, en vano nos reunimos. Este culto es de adoración pública para ti, para exaltarte, para conocerte. Como decía el profeta Jeremías, para que podamos entenderte y comprenderte y de que eso nos gloriemos. Señor, guía este sermón, haz que las palabras que diga provengan de tu corazón y calla cada palabra que venga desde el humanismo. Señor, buscamos glorificarte, buscamos ser alimentados por ti, buscamos ser nutridos por esta palabra viva. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo creo que, o a más de alguno revisó en el boletín que aparece el pasaje bíblico como en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14, o sea, al 18. No cambié la cita, pero sí la acoté posteriormente a enviársela a nuestras secretarias, por lo cual nos vamos a centrar en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14.
Y así dice la palabra de nuestro Señor. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Los primeros dos versículos de este pasaje nos dicen, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Recuerdo cuando era un recién converso, por ahí por el 2011, y para iniciarme en mi lectura bíblica y empezar a conocer la Biblia, me recomiendan leer el Evangelio de Juan. Dado que este Evangelio es bastante, valga la redundancia, evangelístico. De hecho, constantemente nos encontramos con frases como, pero estas cosas han sido escritas para que creáis. Pero cuando leí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, al menos a mí me pareció un trabalengua. No sabía nada de doctrina y eran bastante escasos mis acercamientos con la Biblia. Pero no creo que Juan haya querido escribir un trabalenguas. Juan fue inspirado por Dios a dejar registro de esto. Y algo que nos ayudará a entender esto, sobre todo estos dos versículos que a partir de esto emana todo lo que sigue, es el concepto logos. ¿Y qué es el concepto logos? El concepto logos se utiliza, es la palabra en griego para la palabra verbo. Aquí cada vez que leemos en estos versículos verbo, tengamos presente que Juan escribió logos. Logos desde la gramática griega tiene variados significados, pero principalmente se usa para hacer referencia al pensamiento interno y a la expresión de una idea. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo acotamos a Dios, este término se relaciona con la autorrevelación de Dios, en lo que comunica por medio de su palabra. Los filósofos griegos consideraban el logos como un principio racional que otorgaba la existencia del universo. Pero el término era adecuado para describir cualquier manifestación propia del ser. En la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego, el término logos es el que se usaba para referirse al mensaje que Dios daba por medio de los profetas. Cuando los profetas decían, la palabra de Dios vino sobre mí, el concepto de la palabra era el logos. Pero también la encontramos sobre todo en el Nuevo Testamento y muchas veces está relacionado con el Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pero nosotros sabemos que el Evangelio proclamado por los apóstoles es esencialmente predicar a Cristo mismo. Teniendo presente este concepto, pasemos a revisar el versículo. En el principio era el verbo. Juan nos lleva al comienzo de todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y las tierras. Entonces este verbo ya estaba en el principio de todas las cosas. Esto es otra manera de decir que ya existía desde la eternidad. Porque no es que el verbo hubiese sido creado en el momento donde empezaron a ser creadas todas las cosas, sino que antes de ser creadas todas las cosas, este verbo ya existía. Estamos hablando de Cristo, hermanos. Y lo que acabamos de revisar derriba toda la creencia de considerar a Cristo como criatura de Dios y no como Dios mismo.
y el verbo era con Dios. En otras versiones dice que el verbo estaba cara a cara con Dios. Esta frase denota un nivel de cercanía único de Cristo con el Padre. Una cercanía tan estrecha que prácticamente uno es el otro. Por supuesto que en sustancia Dios es uno solo, pero en personas son distintas en la Trinidad. La semana pasada el presbítero Roy predicaba sobre los primeros 5 versículos de Juan capítulo 17. Y específicamente en el versículo 5, Cristo nos da testimonio de lo que estamos hablando, de que Él existía desde antes de la creación. El versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Este versículo completa la idea de que este verbo es Dios y que Cristo estaba antes de la creación. La segunda sección del capítulo 8 de nuestra Confesión de Fe de Westminster, el capítulo que es de Cristo el Mediador, nos resume todo este versículo al decirnos: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, de la misma sustancia e igual con el Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, asumió la naturaleza humana. De otra forma, podríamos decir que el primer versículo dice: desde la eternidad era Cristo. Cristo era con Dios, o Cristo estaba cara a cara con Dios el Padre, y Cristo es Dios. El versículo 3 nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Al revisar este versículo, nuestras mentes podrían hacer cortocircuito, sobre todo teniendo en cuenta ambas naturalezas de Cristo, la divina y la humana. No es fácil entender esto, sobre todo teniendo en cuenta las palabras del profeta Isaías profetizando sobre el nacimiento del Salvador. En el capítulo 9, Isaías nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El reverendo Alan Van der Poel dice que aquí pareciera que nos encontramos con una paradoja. Por un lado, un niño va a nacer, y por otro lado, este será Dios fuerte, Padre eterno. Alguien que nace no puede ser eterno, podríamos decir. Alguien que nace no puede ser Dios porque Dios siempre ha existido, y acabamos de ver que el verbo existía antes que todo, por lo cual no pudo nacer. Lo que sucede aquí, mis hermanos, es que la persona divina y eterna de Jesucristo añadió a sí mismo la naturaleza humana por misericordia a nosotros. Lo que nació fue su naturaleza humana, pero Cristo siempre existió. En muchas ocasiones tenemos muy presente la divinidad de Cristo, mucho más cuando hablamos de su preexistencia, pero no debemos dejar afuera su humanidad. Al hablar hebreo sobre Cristo como su sumo sacerdote, nos resalta su humanidad al decirnos: porque tenemos un sumo sacerdote porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo porque fue humano como nosotros, pero a la vez debemos tener presente lo que nos indica Colosenses capítulo 1 con respecto a su divinidad. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Podríamos llegar a decir: ya, está bien. Entiendo que en Cristo hay humanidad y divinidad, pero ¿cómo es que se relaciona esta divinidad y esta humanidad? ¿Será un 40-60%, un 50-50, un 90-10? Mi hermano, Cristo es totalmente hombre y totalmente Dios, como lo concluyó la Iglesia en el Concilio de Calcedonia. Si no tenemos presente que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios,
será deficiente nuestra cristología, que es el área de la teología que estudia a Cristo. El versículo número 4 nos dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El hecho que Juan nos indique que en este verbo se encuentra la vida es recurrentemente mencionado a lo largo del libro. Juan nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús se presenta en Juan 6 como yo soy el pan de vida. En el mismo capítulo 6 dice Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesús le dice a Marta, cuando Lázaro estaba muerto, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si nos damos cuenta, no está en tela de juicio que en el verbo esté la vida, pero ¿por qué Juan nos habla de que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres? Si a esto le sumamos el versículo 5 que dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, si tomamos en cuenta ambos versículos, el 4 y el 5, podemos recapitular que en él estaba la vida. La vida es la luz de la humanidad, pero luego se hace alusión a una batalla entre luz y tinieblas. Yo les pregunto, hermanos, ¿en qué parte de la historia fue quitada la luz de la humanidad? Y es aquí donde debemos volver a Génesis y recordar las palabras de Dios en Génesis capítulo 2, los versículos del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es probable que todos conozcamos la historia. Sabemos que la serpiente distorsionó la palabra de Dios diciendo, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Cuando sabemos que eso no fue lo que dijo Dios, lo acabamos de escuchar. Él les dijo que podían comer de cualquiera menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el diablo le ofreció a Adán y Eva el ser como Dios, y Adán y Eva lo desearon. La serpiente decía, no morirán. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. En ese momento, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y desearon ser el Dios de sus vidas, fue cuando la vida, esta preciosa luz, fue quitada del ser humano. Pablo nos recuerda en Romanos 3 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de su gloria. Recurrentemente recordamos la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster que nos dice cuál es el fin principal del hombre, a lo que su respuesta nos dice que el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Le desobedecimos a Dios, pensamos que otra cosa era mejor que la que Él nos dijo, por lo que no lo estábamos glorificando. Pero al ser quitada la luz tampoco podíamos gozar de Él. Fíjese, mi hermano, cuán grave es esto. No podíamos hacer aquello para lo que habíamos sido creados. Pero las misericordias del Señor son tan maravillosas que en aquel momento en el cual le escupimos a la cara y deseamos sacarlo de su lugar de creador, Él nos entregó la primera promesa de que las tinieblas no prevalecerían ante la luz. En aquel momento en el cual pudo habernos entregado a Satanás, en Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En vez de entregarnos a Satanás para que nos destruyera, lo merecíamos. Dios pone enemistad entre la simiente del diablo y la de Eva. Y esto desde un comienzo vemos luchando una simiente con la otra simiente, a lo largo de toda la historia de la redención. Una simiente peleando contra otra simiente, hasta que un día la serpiente herirá al Salvador. Pensará que lo mató, pero el Salvador vencerá la muerte.
y restituirá lo que perdimos en el Edén. En Cristo, en su padecimiento en la cruz y posterior resurrección, vemos cumplida la promesa: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El versículo 9 nos dice que aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la luz verdadera. Esta luz hace que todas las demás luces parezcan tenues. Esta iluminó a la humanidad. Cristo trae esta luz a todos aquellos que oímos y creemos en el Evangelio. Pero el mérito es totalmente de la gracia soberana y salvífica de Dios. Podemos llegar a pensar que esta luz ilumina a toda la humanidad, pero esto no estaría en armonía con los siguientes versículos que denotan que hay quienes lo rechazan, que hay algunos que no le conocerán, que hay algunos que no le recibirán. Mateo en el capítulo 22 nos dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Todos quienes creemos en el Evangelio de Jesucristo obtenemos esta vida eterna, pero esto no es nuestro mérito. A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por su palabra y espíritu, nos dice el capítulo 10 de la Confesión de Fe de Westminster. Si Juan hubiese creído que esta luz era para toda la humanidad, no hubiese dicho en Juan capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En él estaba, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ya llevamos bastantes versículos comentando de que él existía y el mundo por él fue hecho. Era su creación, por lo que el mundo debía haber conocido a Cristo, si era su creador. Pero en vez de esto se menciona que el mundo no le reconoció como propio. Y este reconocimiento es algo que va mucho más allá de un reconocimiento intelectual. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Cristo vino a la tierra específicamente a su pueblo, Israel. Vino a su propio hogar. Sin embargo, su propio pueblo no le dio la bienvenida. Por el contrario, lo humilló, lo azotó, lo crucificó y luego lo mató, desentendiéndose por completo de que Jesús fuese el Salvador. Imagínese, iglesia, una historia completa esperando al Mesías y cuando lo tienen en sus narices no lo vieron. Por el contrario, lo rechazaron. Se debe tener presente que no todos los judíos lo rechazaron, pero sí la mayoría. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A pesar de que quienes debían recibir al Salvador lo rechazaron, hubo un grupo que lo recibió, lo recibimos. Este grupo lo recibió sin dar relevancia a la nacionalidad o si eran hijos de Abraham o hijos de David. Aquí caían tanto judíos como gentiles. Era común en el primer siglo que los judíos no entendieran que este mensaje también se extendía hasta los gentiles. Pedro mismo, en más de alguna ocasión, en Hechos o en Gálatas, nos damos cuenta que a Pedro también le costó entender esto. Pero por el contrario, Juan, al escribir este versículo, denota que lo está entendiendo. A todos los que le aceptaron. Y por aceptar no me refiero a la famosa oración del pecador en donde las personas dicen aceptar a Dios como su Señor y Salvador. Nosotros no somos quienes para aceptarlo a Él nos acepta. Sino que me refiero a que todos aquellos, los que han depositado su fe en Cristo, la cual Él nos ha regalado, permanecen unidos a Él. Cristo, nosotros. Todo esto es un regalo de parte de la gracia soberana de Dios, en donde ya no somos solo criaturas del Creador, sino ahora el Señor le ha otorgado el derecho de llegar a ser hijo suyo. Glorioso, ¿no? El comentarista William Hendrickson dice: para Juan la salvación es la comunicación de la vida, el ser engendrado de Dios, de forma que llega a ser hijo suyo, a causa del hecho de ser nacido de nuevo de Dios,
El hombre es transformado según la semejanza de Dios. Pero esta transformación, aunque empieza con un acto instantáneo de parte de Dios, no obstante, es un proceso que va gradualmente. No me malentienda, hermano o hermana. Sí somos hijos de Dios, pero la realización completa de esto será cuando seamos libres de toda impureza, cuando la vida de Dios, su santidad, su amor, sean completamente manifestados en nosotros. Juan mismo nos explica esto con mayor detalle en su primera epístola. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si revisamos todo lo que hemos estado hablando esta mañana, si recapitulamos versículo por versículo, todo lo que hemos visto hasta aquí, podemos decir que en el principio ya existía Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. En Cristo está la vida, pero el mundo no le conoció. Cristo vino a su pueblo y no le recibió. Incluso lo rechazó. Cristo desde su presciencia, que esto de que Él sabe todas las cosas porque es Dios mismo, sabía todo esto. Y aún así, por misericordia y amor a nosotros, aquel Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Vimos cómo, lleno de gracia y de verdad, hizo que las tinieblas no prevalecieran contra la luz. Hoy en día, al igual que en la época de la Reforma, se discute sobre todo en círculos reformados si debiésemos celebrar o no la Navidad. No me sumergiré en esas aguas, hermanos, porque hermanos más preparados que yo están a favor, hermanos más preparados que yo están en contra. Pero algo sí puedo afirmar la amada iglesia. Un día no es suficiente para gozarnos en que el Verbo se hizo hombre. Una época en el año no es suficiente para gozarnos en la redención que obtuvimos en Cristo. Nuestra vida completa no será suficiente para gozarnos que cuando merecíamos las tinieblas, Dios tuvo misericordia de nosotros. Creo que todos hemos tenido un año difícil. Cada miembro y adherente de nuestra iglesia pasó por más de algún momento complejo a lo largo del año. Hace unos meses atrás veíamos difícil el reunirnos y el Señor nos permitió reunirnos presencialmente un par de semanas. Hace unos meses atrás veíamos difícil la llegada de una vacuna contra el COVID y a pesar de que aún no llega, pareciera que está cerca. De hecho, las noticias dicen que mañana ya empezarían a llegar. Todas estas cosas que pasaran eran difíciles. Eran muy difíciles que pasaran. Pero ¿saben, amados hermanos? Había algo imposible de que pasara. Y es que fuésemos salvos. Que recuperáramos aquello que habíamos perdido en el Edén. Que volviéramos a realizar aquello para lo que habíamos sido creados. Pero pasó. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, pagó el castigo que merecíamos, nos redimió, nos dio la fe para que creyésemos en Él y ahora no somos solo criaturas, somos hijos del Creador. No olvidemos esto, iglesia.